Bueno, pues hermanos, bendiciones para todos, que el Señor me los bendiga y de verdad, que me use en esta mañana, porque lo que Él ha puesto en mi corazón es lo que yo quiero transmitirle, no lo que yo sienta, sino lo que Él quiere que te diga. Hay veces, hermanos, que uno se le va a la cabeza cuando tiene que predicar, pensando qué voy a compartir con los hermanos. Y hay veces que sencillamente haces una oración y ya tienes la palabra. Este es el caso de ahora. La pastora Adina lo dijo domingo, el pastor también, a quien yo le agradezco, y de verdad, yo el lunes ya sabía de que iba a predicar. Le doy gracias al Señor por ello. Pero bueno, antes de continuar adelante, yo quisiera darle las gracias al Señor, porque el pastor José Luis está en medio de nosotros. Siento una gran alegría, sentí una gran alegría esta mañana cuando le vi llegar y le dije, qué grande es nuestro Señor. Qué grande es nuestro Señor. Él hace aquello que es difícil, lo hace fácil. Y lo que es imposible para Él no existe. Así de simple. Así que un aplauso grande al Señor. Que el Señor te bendiga, hermano Jesús. Y también, como no, le damos las gracias al Señor por nuestro pastor Alejandro. Ya lo más difícil está hecho. Y salió todo bien gracias a Él. Hasta el Señor puso su mano. Y nosotros debemos aprender de ello, que nuestras oraciones tienen fuerza. Nuestras oraciones tienen poder, mis queridos hermanos. La palabra del Señor lo dice, allí donde dos o tres se reúnan en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Él lo dice, y no hace falta que estemos aquí, sino yo estoy seguro que todos estamos unidos en el Espíritu, orando tanto por el pastor José Luis como por el pastor Alejandro. Y eso se hace, eso se cumple, mis queridos hermanos. Yo ahora, antes de seguir, hoy al día del agradecimiento, no todos los días estoy con vosotros. Yo quisiera pedir un fuerte aplauso también, en esta ocasión, para nuestra hermana Beatriz, quien cada domingo está aquí con nosotros. Lo mismo, las hermanas me disculpan, no recuerdo sus nombres, pero las hermanas que siempre la acompañan. Un aplauso para ellas, porque siempre están con nosotros, guiando nuestra alabanza, llevando nuestra oración. Gloria al Señor por eso. Que el Señor la bendiga y la siga usando, porque todos la necesitamos. Nadie sabe, por lo menos yo pienso, yo no puedo llegar nunca a un culto sin escuchar las alabanzas, sin escuchar la oración principal, primero, porque esa me prepara para todo lo que viene después. Yo admiro de verdad a aquellas personas que tienen ese don que el Señor ha puesto en Beatriz y en todas vosotras, de estar aquí y guiarnos en oración y guiarnos en la alabanza, porque nuestro espíritu se levanta, nuestro espíritu se abre y es propicio para todo aquello que viene después. Por eso mi agradecimiento hacia ellos. Y ya que agradezco a todos vosotros los que están aquí. Y bueno, sé que hoy falta mucha gente, ya lo dije, y eso me recuerda, mi querido hermano, a un gran amigo y pastor de la etnia gitana, que fuimos durante muchos años compañeros en el ministerio de capellanía de la misión. Compartimos muchos años allí. Él sigue aún allí. Estoy hablando de la península, estoy hablando de Jaén concretamente. Él se llama José Luis Jiménez, pero nadie le conoce por José Luis Jiménez. Todo el mundo le conoce por Huillo, el pastor Huillo, uno de los evangelistas más completos que yo he conocido. Él no sabe estar en una iglesia todo el tiempo, no sabe, no puede hacerlo. Lo de él es llevar el evangelio por todos los sitios donde va. Se camina media península, lo que es Andalucía, está siempre allí. Y él tenía una frase que es la que me recuerdo ahora: cuando salían pocas personas, porque no salían los internos, salían de los módulos para ir al lugar que nos habían destinado para llevar a cabo el culto. Y yo veía venir, salían 2 o 3 módulos, pero yo veía poca gente. Y yo le decía, digo, pastor, que poquita gente sale hoy. Y él me decía, no te preocupes, pastor, jamás gloria a tocar.
Eso me lo recordó. Entonces yo le digo, como digo a ustedes lo mismo, a más gloria tocamos. Somos pocos, pero la gloria del Señor la vamos a repartir entre nosotros. Amén. Bien, y ahora sí, ya sin más y paso a lo que es la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando, mis queridos hermanos, del capítulo 7 de Romanos, de un pasaje que a mí me gusta muchísimo. Vamos a hablar del capítulo 7, del versículo 15 al 25. De verdad que nos enseña mucho, ¿y sabéis por qué? Nos enseña mucho porque convendréis conmigo, estaréis de acuerdo conmigo, en que todos nosotros, mis queridos hermanos, sentimos muchas veces en nuestra vida que no hacemos aquello que queremos. Se presenta una situación ante nosotros y nosotros sabemos cuál camino es el bueno y cuál camino es equivocado. Nos empeñamos en hacer el bueno porque nuestra mente está en hacerlo. Pero sin embargo terminamos desviándonos hacia donde no queremos ir. Hay algo en nosotros que nos impulsa a ir por ese camino que nosotros no debemos iniciar, pero no podemos evitarlo. ¿Cuántos de vosotros me daréis la razón y os habrá pasado igual que a mí? Porque yo, el primero, muchas veces me ha pasado eso en mi vida. Y me costó mucho luchar con eso. Si alguien me pregunta, pastor, ¿y ya usted siempre va por el camino recto? No. Yo peco muchas veces. Pero mi sombra de lo que hacía entonces. ¿Gracias a qué? A que pude aprender de este pasaje que vamos a ver ahora, qué es lo que yo tenía que hacer para hacer el bien que yo quería y no hacer lo que mi carne me inducía, a donde mi carne me implicaba. Yo quería hacer el bien y ahora no es que lo consiga siempre, pero sí, ya son muchísimas veces las que lo consigo y estoy seguro que vosotros también. ¿Gracias a quién? Gracias a nuestro Señor, claro que sí, porque sin Él nada es posible. Yo me adelanto un poco a la palabra. Cuando yo me convertí, mi querido hermano, yo pensé que dejar de pecar era fácil. Yo no veía ninguna dificultad en dejar de pecar. Porque digo, basta que yo quiera no hacerlo para no hacerlo. Qué equivocado, ¿verdad? Qué difícil, mi querido hermano, es hacer el bien que nosotros tratamos de hacer. Muy difícil. Pero difícil no quiere decir imposible. En estos versículos que vamos a leer, en este pasaje que vamos a compartir, vamos a ver, mis queridos hermanos, cómo hay una manera para vencer nuestra carne. Hay una manera de vencer el mal y hacer en nosotros aquello que realmente queremos hacer. Y no podemos, ni debemos, como te digo, martirizarnos, torturarnos, flagelarnos por ello. Sencillamente es cuestión de poner a los pies del Señor nuestro pensamiento, decirle al Señor que nos ayude para entonces nosotros poder lograrlo. Amén. Bien, pues vamos allá. Vamos a hablar, como os dije, vamos a compartir sobre Romanos 7, del 15 al 25. Y Romanos, en el versículo 15, nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así se lamentaba el pastor Pablo. También a Pablo le pasó esto. No hacía lo que quería, sino el mal que no quería hacer, eso hacía. Y el versículo 16 nos dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuántos de nosotros saben que la ley del Señor es buena, que los mandamientos son buenos, que la palabra del Señor es buena, que nos guían por la senda del bien? ¿Cuántos lo saben? Bendito sea Dios. Pablo decía que aprobaba que la ley era buena, porque él sabía que la ley le enseñaba, como lo sabemos nosotros, a diferenciar el bien del mal. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta, mi querido hermano. Adelante, hermano. El versículo 17 nos dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pablo lo identificó, gloria al Señor. Nosotros también tenemos que identificarlo. Ya no somos nosotros los que hacemos aquello que está mal, es algo que está en nosotros. Tenemos que estar claros en eso, mis queridos hermanos. Adelante, hermano.
Y el versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Pablo sabía que no estaba haciendo lo que quería, porque él quería hacer el bien y terminaba haciendo el mal, que es lo que yo decía al principio, que eso nos ocurre a todos nosotros, mis queridos hermanos, a todos. Y el versículo 20 nos dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Eso tenemos que tenerlo claro, de que no somos nosotros en nuestro querer, sino es el mal que está en nosotros el que nos inclina a hacer aquello que no queremos. Así que, queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Así que, adelante, hermano. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Qué importante es esto. Ya lo veremos a lo largo de la palabra. Pero qué importante es que nosotros aprendamos a deleitarnos en ese hombre interior, en esa nueva persona, en ese hombre nuevo que el Señor puso en nosotros. ¿Amén? Qué bueno que lo aprendamos, mis queridos hermanos. El versículo 6. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, decía Pablo. Y el verso 25 que termina el apóstol Pablo por exclamar, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por la mente, sirvo a la ley de Dios, más por la carne, a la ley del pecado. Pablo, cuando llegó a este versículo 25, ya tenía convencimiento de por qué obraba como él obraba y con dónde obraba el Señor en él y qué es lo que había en él que le hacía obrar de diferente manera. Repito que eso nos ocurre a nosotros también, mis queridos hermanos, a ti, a mí y a todos nosotros. Y eso no es algo que sucede ahora, es nuevo, o que solo ocurre en nosotros y en la iglesia Cristo vuelve. No, eso ocurre a todos los cristianos, mis hermanos. A todos los cristianos nos ocurre eso. Lo único que tenemos que hacer es tener en cuenta que queremos dejar atrás eso que nos inclina al mal. Tenemos que dejarlo atrás y tenemos que aprender lo que nos enseña Pablo en este pasaje, a inclinarnos a hacer el bien. Nos dice cómo y nosotros lo vamos a aprender. Amén. Amén. ¿Será que eso solo me sucede a mí o le sucede a ustedes también, hermano? Porque yo aseguro que sí, como dije antes muchas veces. Y si alguien me dice que no le sucede, yo sencillamente le digo, vete a Juan, a primera de Juan, al versículo 10, y lee lo que aquí pone. Nos dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Quién quiere hacer a Dios mentiroso? Nadie de nosotros, ¿verdad? Y su palabra no está en nosotros. Por eso tenemos que estar seguros de que hemos pecado y que el pecado está en nosotros. Aunque nosotros lo que tenemos que hacer, mis queridos hermanos, es no militar en el pecado, no vivir para el pecado, desterrar de nosotros el pecado. En eso tenemos que enfocarnos, en eso tiene que estar nuestro esfuerzo en quitarlo. Mi querido hermano, esa inclinación que nos lleva al pecado. Cada día yo le oro al Señor y una de las cosas que le pido, mis queridos hermanos, es que fortalezca mi espíritu de tal manera que mi espíritu pueda, con esa inclinación, a donde la carne me lleva. Siempre lo hago, mis queridos hermanos. Y yo espero, y he visto además, todavía sigo que lo siga perfeccionando esa hora que comenzó en mí una vez. Pero yo he notado la diferencia de mis primeros tiempos de cristiano, cuando no sabía por qué yo me comportaba de esa manera que nos ocurre a todos, hasta que luego yo fui pidiéndole al Señor, como Pablo me enseñó en estos versículos, a hacer su voluntad, a clamarle a él, porque yo solo en mis fuerzas no podía. Y adelanto también un poquito a la palabra diciendo que hay un versículo que es el primero que yo memoricé en mi vida cristiana y me lo enseñó este pasaje.
lo que me torturaba, aquello que me llevaba, que me tenía afligido de verdad, a no poder hacer el bien que yo quería, sino hacer todo lo contrario. Yo pensé, como os dije antes, que era fácil dejar de pecar, que para mí era sencillo, sencillamente era no querer, y me veía a mí mismo haciendo todo lo contrario. Nosotros como cristianos, mis queridos hermanos, sabemos que hay un camino bueno y un camino malo, y sabemos que el camino malo ni en broma debemos tomarlo, pero nos sorprendemos a nosotros mismos viendo cómo realmente lo tomamos y andamos por él, mis queridos hermanos. No es que vayamos por ese camino todos los días, pero de vez en cuando nuestra carne nos inclina por él. Y os digo, cuando yo descubrí que yo no podía, que no era tan fácil renunciar al pecado, yo aprendí ese primer versículo que el Señor puso en mi vida, que yo no memoricé. Él me ha ayudado desde entonces hasta ahora. Y es raro el día que yo no lo pongo en manos del Señor, porque Él me da fuerza. En Filipenses 4:13, que nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque yo quería hacer el bien y no podía. Y yo me decía a mí, no, llegué al convencimiento, como veremos ahí que a Pablo le pasó igual, al convencimiento de que yo no podía poner todo en mí, que yo fallaba, que yo no podía, que no era lo suficiente fuerte, que el pecado me podía. Y cuando yo leí ese versículo, digo, este es. A él me aferré con dientes y uñas. Y cada vez que venía a mí una situación en la que yo no podía enfrentar, a la que yo sabía que yo iba a caer, yo lo ponía en manos de su Dios. Señor, en tu palabra tú dices que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Fortaléceme para no caer. Y yo os ruego, hermano, que lo tengáis en cuenta cada día de vuestra vida. Porque tenemos que llegar al convencimiento de que en nuestras fuerzas no podemos hacerlo. No podemos nunca, jamás, por mucho que queramos. Amén. Romanos capítulo 7, como vimos en el versículo 15, nos dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el versículo 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Pablo se lamentaba, mi querido hermano, que queriendo hacer el bien no lo hacía. Nosotros nos lamentamos también de hacer muchas veces lo que no queremos. Y encontramos esa ley en nuestros miembros que nos inclina a hacer aquello que nosotros no queremos hacer. Pablo decía eso: porque lo que hago no lo entiendo. Pablo no entendía cómo, queriendo él hacer el bien, no lo hacía, sino terminaba por hacer todo lo contrario. El problema de Pablo no era que no quisiera hacerlo. Pablo quería hacer el bien. El problema de Pablo no es que Pablo ignorara lo que tenía que hacer. Pablo era conocedor de lo que tenía que hacer, como lo sabes tú, como lo sé yo. Sabemos por dónde debemos andar, pero, repito, a veces nos inclinamos a ir por ese camino equivocado. ¿Y sabes por qué? Sencillamente porque a Pablo le faltaba poder para hacer el bien. No es que no supiera, tuviera los conocimientos, como tampoco los falta a vosotros. Tenemos los conocimientos, queremos hacerlo y no podemos. Tan simple como eso, nos falta poder. ¿Y sabéis por qué al apóstol Pablo le faltaba poder para hacer el bien que él quería hacer? Lo mismo que te pasa a ti, que me pasa a mí. El conocimiento de la ley, el conocimiento de la palabra de Dios nos da eso, nos da conocimiento, pero no nos da poder. Porque si nosotros solamente somos conocedores de la palabra de Dios y no somos hacedores de ella, mi querido hermano, acuérdate de lo que Jesús decía de aquellos fariseos, mi querido hermano, que eran legalistas, que no hacían lo que decían. Ellos vivían de una manera, pero pretendían que los demás vivieran de otra. Por eso Jesús decía: hacer aquello que dicen, pero no hagan lo que hacen. Y eso debe estar en nuestros corazones. Si queremos cambiar, si nosotros queremos, mis queridos hermanos, si nosotros queremos cambiar, si nosotros queremos de verdad hacer el bien, no equivocar nuestros pasos, no equivocar la dirección que el Señor nos ha puesto, tenemos que ponernos en manos del Señor y tenemos, mis queridos hermanos, sin lugar a duda, que ponernos en sus manos y decir: Señor, esto es lo que yo quiero hacer.
Esto es lo que yo quiero hacer. Hágase en mí tu voluntad, Padre eterno. Pedir al Señor que haga su voluntad en nosotros. Porque si no, terminaremos una y otra vez equivocándonos. Que Dios lo haga. Gracias, hermano. Fuerte para el Señor, hermano, fuerte. El versículo 17 nos dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo quiero parar un poco en este versículo. Lo voy a leer de nuevo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esto decía Pablo. Y yo decía, un momento, ¿qué está Pablo diciendo aquí? Pablo está quitándose la culpa de su pecado diciendo: no soy yo. Es lo que mora en mí, Señor. Yo no tengo la culpa de haber caído en esto. No. Eso no lo decía Pablo. Pablo decía que cada vez que él pecaba, no hacía lo que él quería, porque era el pecado el que le inducía a hacer otra cosa totalmente diferente a lo que él quería. Y eso es lo que debe haber en nuestros corazones. Nosotros como cristianos, nosotros como santos, pero no santos como aquellos que nos enseñaron cuando éramos pequeños, con la aureola y los altares y todo aquello. Exactamente, no. Como lo que somos, apartados para el Señor. Nosotros no podemos, mis queridos hermanos, decir: no podemos decir que ya no somos nosotros aquellos que hacemos, sino que es el pecado que mora en nosotros. No podemos decirlo, porque nosotros como cristianos, nosotros como santos, apartados para el Señor, podemos decirlo en un momento dado de que nosotros nos entregamos al Señor, que nos duele de verdad haberle faltado, que nos duele de verdad haberle fallado. Podemos decir: no lo hago yo, Señor, es el pecado que mora en mí. Y por ahí podemos seguir teniéndole fuerza. Pero no nos acostumbremos como pecadores a decir: Señor, ya no lo hago yo, es el pecado que mora en mí. Estaríamos perdidos si así lo fuéramos, porque nos acostumbraríamos, mis queridos hermanos, a echar fuera esa culpa nuestra, que es nuestra, porque nuestros actos son nuestros. Nosotros somos dueños de nuestros actos y de ellos tendremos que dar cuentas algún día. Y no nos van a valer excusas. No podemos decir, mis queridos hermanos, como estando en consejería cristiana muchas veces, yo escuchaba, y estoy seguro que vosotros también habréis escuchado aquellas excusas que nuestros hermanos, que nosotros mismos teníamos cuando éramos bebecitos en los caminos del Señor. No, yo no quería hacerlo, Señor, pero el diablo me engañó. Yo no quería hacerlo, Señor. Mira, pastor, que de verdad te lo aseguro, que yo no quería hacer eso, pero el demonio que vive en mí me empujó para hacerlo, porque yo te aseguro que no. Eso lo escuché yo en consejería cristiana, no sé las veces. Pero esas excusas no nos son válidas, hermanos, porque al Señor no podemos irle con excusas. Al Señor tenemos que irle sencillamente con nuestra presencia, porque Él sabe muy bien aquello que está en nosotros, lo que hicimos, por qué lo hicimos, por qué no lee lo que hacemos. Él lee nuestro corazón, Él lee nuestro pensamiento, Él sabe muy bien lo que estamos haciendo, sin necesidad de que nosotros nos excusemos. Además, que no vale la pena, mi querido hermano, que no es válido excusarnos, porque si nosotros nos excusamos por el pecado, si nosotros nos excusamos con Satanás, porque Satanás me indujo a ello, no debemos hacerlo, sencillamente porque estos dos, tanto el pecado como Satanás, son dos enemigos que están más que vencidos. Cristo lo venció en la cruz del Calvario, para ti y para mí, mis queridos hermanos. Él nos dio esa victoria y nosotros tenemos que agarrarnos a ella para que nosotros no caigamos en lo mismo. Amén. Esa victoria no fue para Él, Él no la necesitaba. La victoria la ganó para ti, la victoria la ganó para mí. El pecado ya está vencido, el demonio, Satanás está ya vencido, mis queridos hermanos. No recurramos a eso. No tengamos que ir a esas excusas, porque no son válidas, mis queridos hermanos. No son válidas para nosotros, de verdad. Para ser santos del pecado, mis queridos hermanos, nosotros necesitamos, todo hombre
necesita de verdad de algo. Necesita que el pecado sea una realidad en su vida, poseerlo. Y al mismo tiempo que lo repudie, que lo odie, que lo aborrezca con toda su alma. Porque si no tenemos pecado, ¿de qué vamos a limpiarnos? El Señor nos va a limpiar, ¿verdad? Y si no lo aborrecemos, si tenemos el pecado y no lo aborrecemos, no lo repudiamos, tampoco lo va a hacer el Señor. Entonces eso es, mi querido hermano, algo que nosotros tenemos que hacer. Aborrecer el pecado que está en nosotros, para que el Señor actúe en nosotros. Mira, es una paradoja lo que dice este versículo 14. Nos dice que nosotros no hacemos el bien que queremos, sino el bien que no queremos, eso hacemos. Y nos dice por qué. Nos dice, mi querido hermano, que yo quiero hacer el bien, pero la paradoja es que termino haciendo el mal. ¿Por qué? Sencillamente porque el mal está en nosotros. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a saber, como hizo Pablo, a determinar que no nos demos cuenta buscando quién es el mal, dónde está el mal que nos hace tropezar. El mal no lo busquemos en ninguna otra parte. El mal está en ti, mi hermano. El mal está en mí, está en nuestro interior. Tenemos que tomarlo así y saber que está en nosotros para poderlo sacudir. Porque si yo digo que el mal no está en mí, sino que José Luis fue el culpable de que yo pecara, pues es José Luis el culpable y yo me siento tan ancho. Pero no, el pecado no está en José Luis, el pecado está en mi interior, el pecado está en tu interior, hermana. Y eso tenemos que hacer, darnos cuenta de eso, asumirlo, que es una realidad, para que nosotros podamos hacer lo necesario para que eso se desaparezca de nosotros. Es posible, mi querido hermano, es posible el hacerlo, es posible que el Señor nos dé la fortaleza para vencer a nuestra carne. Pero está en nosotros el hacerlo. Depende de nosotros mismos, porque Él está deseando que nosotros le pidamos que nos ayude a vencer la carne, porque Él quiere que cada día tu comportamiento y el mío sean mejores. Amén. Nos han buscado por el alma. El versículo 18 nos dice: y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Pablo se preocupaba pensando por qué no hacía el bien que él quería. Y nosotros también. Yo sé que todos nosotros hemos pasado tiempo orando y tiempo pidiéndole al Señor que nos alumbre, que nos dé luz, que nos dé guía, que nos dé dirección. ¿Qué ocurre en nosotros para que no hagamos el bien que queremos, sino que terminemos por tropezar, incluso por caer, mi querido hermano? Pero Pablo lo identificó y aquí nos está enseñando lo que nosotros también tenemos que hacer. Porque no hago el bien que quiero. Él lo identificó con eso. No lo en el versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Qué malo, mi querido hermano. En todas nuestras cosas nosotros hacemos nuestra santa voluntad. Estamos acostumbrados a hacer aquello que queremos. Pero aquí, no. En la vida cristiana eso no es válido. En la vida cristiana nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Aquel que no hace la voluntad de Dios termina haciendo la voluntad de Satanás. Porque nosotros somos débiles. Porque nosotros nos dejamos llevar por nuestra carne. Y Satanás la manipula a como le dé la gana. Porque puede hacerlo. Porque tiene esa fortaleza. Porque tiene esa potestad para moverlo. Amén. Y el versículo 20 nos dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Como decía ella, eso lo escuché yo muchas veces. Pero está bien que lo identifiquemos con que no somos nosotros, con que no es la nueva criatura que está en nosotros, sino que es el pecado que mora en nosotros el que nos lleva a comportarnos de esa manera que no queremos. Pero nunca, 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 mi querido hermano, busquemos eso como excusa para decir: bueno, yo no pude evitarlo. Hay una manera de evitarlo. Y la manera de evitarlo no es otra que buscando a Jesús, poniendo a Jesús con nosotros, porque Él nos dice que todo lo puedo si nos entregamos a Él. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Es un gran versículo, hermano. Eso estará siempre en mi corazón. Y no sabéis cuánto me ha ayudado en esos momentos difíciles, cuando sientes que la tentación viene a ti, cuando tú sabes que con tus fuerzas no vas a poder, y tú le dices: Señor, tu palabra me dice que tú me fortaleces. Hazlo.
te das cuenta que el Señor viene a ti, te da esa fuerza que tú sabes que no tenías y te hace salir de allí y no hacer aquello que tu carne te estaba induciendo a hacer. Mis queridos hermanos, es por eso que nosotros nunca deberíamos enfrentarnos al pecado nosotros solos. Nunca, no lo hagas. Es una lucha perdida, te lo digo yo. Si nos enfrentamos con el pecado con nuestras fuerzas, es lucha perdida. Tenemos que ir de la mano de Jesús. Tenemos que ir de la mano de Jesús, mis queridos hermanos. Porque Jesucristo, como dije antes, venció la muerte y al pecado de una vez por todas. Y lo venció para nosotros. No lo olvidemos, mis queridos hermanos. No lo olvidemos. Si nosotros buscamos la ayuda de Jesús, la vamos a encontrar. La vamos a tener. Porque Él sabe que lo necesitamos. Él sabe tanto que necesitamos de Él y de su ayuda, que cuando fue llamado al Padre, no nos dejó solos, porque Él sabía que nosotros somos débiles. Nos dejó al Espíritu Santo con nosotros. Él le pidió al Padre que enviara al Consolador, al Ayudador, porque sabía que lo necesitábamos. Él nunca nos ha dejado solos, mis queridos hermanos. Así lo dice en su palabra. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las promesas en la Biblia son muchas, mis queridos hermanos, pero ¿saben qué nos falta a nosotros? Conocimiento. Conocimiento. Tenemos que tener el conocimiento de todas esas promesas para ponerlas en nuestro corazón, para hacernos fuertes con ellas, para nosotros aprender lo que debemos hacer y entonces buscaremos todas esas promesas para disfrutarlas con Él en la eternidad. Amén. Dios te lo bendiga, mis queridos hermanos. El versículo 21 nos dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pablo se dio cuenta dónde estaba el mal, no lo buscó en otra parte, lo buscó en sí mismo y él lo halló, estaba en él. Por eso yo decía antes que no busquemos la causa del pecado o de por qué nos inclinamos al pecado en ninguna parte, que la busquemos en nuestro interior, porque es donde está, en nosotros mismos, queridos hermanos. Y el versículo 22 nos dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cuántos de vosotros, mis queridos hermanos, habéis sentido la inclinación, la tentación de hacer el mal en alguna cosa que el Señor haya puesto en vuestro corazón? Pero habéis orado, habéis puesto las cosas en manos de Jesús y terminaste por hacer su voluntad. ¿Qué sentís en vuestro corazón? Gozo, ¿verdad? Gozo. Ese deleite que nosotros sentimos cuando hacemos de verdad lo que el Señor nos dice que hagamos. Eso es lo que Pablo sintió al final. Y es lo que nosotros sentimos cada vez que nosotros vencemos la tentación, cada vez que nosotros vencemos al pecado y hacemos la voluntad de nuestro Señor. Que siempre ocurra eso en nuestra vida, mis queridos hermanos. Pero para ello lo único que tenemos que hacer es poner todas las tentaciones que llegan a nosotros en las manos de Jesús. Porque, repito, solo no podemos. Amén. De la misma manera que Pablo descubrió esa verdad de que él se dedicaba a su hombre interior, nosotros tenemos que descubrirlo también. Que nuestro hombre interior, ese que el Espíritu Santo puso en nosotros cuando nos entregamos a Jesús. ¿Recuerdas cuando hiciste esa oración de fe? ¿Lo recordáis? Estoy seguro que sí, porque eso no se nos olvida nunca. Cuando nosotros hicimos esa oración de fe, nos entregamos a Jesús, hicimos de Él nuestro único y suficiente Salvador. Eso es lo que en el plan de salvación se llama la santificación. En ese mismo momento comienza la santificación, que es el siguiente paso. Y la santificación comienza porque nuestro Señor comienza a hacer esa obra en nosotros, a perfeccionarla en nosotros cada día, para que seamos aquellas criaturas que Él tiene en mente desde que nos creó. Eso es lo que ocurre en nosotros cuando nosotros somos santificados. Y esto no es otra cosa. A nosotros vendrán tribulaciones, a nosotros vendrán tentaciones, a nosotros vendrán mil cosas tratándonos de sacarnos del camino. Pero depende, repito, depende de nosotros. Depende de tu conocimiento. Depende de lo que tú quieras. Puedes coger el camino torcido o puedes irte por el camino recto. Es la única manera de encontrarnos con el Señor. Yo quiero mañana estar en su presencia. ¿Quién más quiere estar en la presencia del Señor? Lo único que tenemos que hacer es hacer su voluntad e ir por el camino recto, mis queridos hermanos.
24, ya vemos que Pablo se ha fustigado bastante hasta llegar a él. Pero en el versículo 24 nos dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo llegó a la conclusión de que el mal estaba en él. Y él veía que no había manera de librarse de ese cuerpo, que lo hacía inclinarse a la ley del pecado todo el tiempo, mis queridos hermanos. Eso nos pasa a nosotros también. Pablo está completamente agotado. Pablo está acabado, por así decirlo. Y él mismo se siente miserable. Se siente miserable debido al esfuerzo que él ha hecho, sin éxito, mis queridos hermanos, de agradar a Dios solamente con su esfuerzo, tratando de llevar la ley del Señor, nada más. En este punto, vale la pena que recordemos algo, mis queridos hermanos. Ningún hombre del Señor, ningún gran hombre de Dios, mis queridos hermanos, nadie, ni hombre ni mujer, en el pasado se dio la honra y la gloria a sí mismo. No escuchamos nunca, no veremos nunca la palabra del Señor. Qué bueno soy, qué bien, cómo amo al Señor, cómo lo obedezco, qué bien hago su voluntad. No lo veremos nunca. Le encontraremos siempre a esas mujeres y hombres del Señor diciendo de sí mismo: Señor, soy un miserable, te he fallado un montón de veces, te he fallado mucho, porque nosotros tenemos que hacer igual. Reconocer nuestros pecados, reconocer que hemos fallado al Señor, reconocer que no hemos hecho nosotros lo que Él quería, inclinados por la razón que sea. Pero nosotros tenemos esa lucha en nosotros, la lucha del hombre con el pecado, que es el hombre de la mujer. También no está en el exterior, está en nosotros mismos, está en nuestra mente, porque como más adelante veremos, nosotros con la mente servimos a la ley de Dios, porque sabemos lo que nos corresponde, lo que nos pertenece, sabemos lo que queremos hacer. Pero con nuestros miembros, no, ahí mora el mal. Ahí es donde nos inclinamos a hacer aquello que precisamente no queremos hacer. Nosotros seamos como ellos. Nosotros no podemos hartarnos de nosotros mismos, no podemos presumir de lo bueno que soy. Si yo digo, no, es que yo llevo no sé cuántos años en los caminos del Señor y yo soy casi perfecto. ¿Quién me lo iba a creer? Ni yo mismo. Lo que sí os puedo decir es que yo hago todo lo posible, todos los días, para ganar esa lucha que tengo entablada en mi mente con el pecado. Amén. Que hago todo lo posible, y te pido a ti que lo hagas también, mi hermano. Que hagas lo posible para saber que esa lucha está en ti, que seguirá estando, mientras esté en este mundo seguirá estando, pero para que tú le ganes la partida a la carne, para que tú le ganes la partida a Satanás, para que tú hagas la voluntad de Dios. Y eres, mi querido hermano, que hacer como Pablo, aborrecer al pecado y darte cuenta que el mal mora en ti misma para que tú lo eches fuera. Amén. Nuestro deseo de ir más allá, nuestro deseo de ser mejor, tiene que ir más allá de aquello que nosotros mismos queremos. Tiene que ir más allá. Nosotros como Pablo tenemos que clamar al Señor, tenemos que decirle: Señor, no te merezco. Una y otra vez me tienes que perdonar porque caigo una y otra vez. Y solamente tú tienes fuerza, solamente tú puedes librarme del mal. Hazlo, Señor. Hazlo para que todo aquello que yo haga merezca tu aprobación. Si nosotros logramos eso, que todo lo que nosotros hacemos, pensamos, decimos, merezca la aprobación del Señor, no te digo lo que nos espera en la eternidad. Amén. Pablo decía: miserable de mí. Nosotros no podemos escuchar el tono del apóstol Pablo diciendo eso. No podemos escucharlo, mi querido hermano. Pero estoy seguro que el apóstol Pablo, su tono era de tremendo dolor, de tremenda angustia, de impotencia, de seguir militando en el pecado. Cada vez que el pecado lo tocaba, le podía ganar la partida. Pablo estaba de verdad hundido en ello. Miserable de mí, dice Pablo. Así tenemos que sentirnos nosotros también. Miserables porque no hacemos siempre lo que el Señor quiere de nosotros. Miserables de nosotros. Que aprendamos siempre a no hacer aquello que nosotros queremos hacer con nosotros mismos, mi querido hermano. Nosotros, tú y yo, mi querido hermano, debemos llegar al mismo punto al que llegó el apóstol Pablo. De clamar al Señor desde el fondo de nuestro corazón: miserable de nosotros, Padre eterno, Señor. Miserable de mí, haz en mí tu voluntad, Padre amado. Nuestro deseo
de ser mejores, tiene que ir más allá, lo repito, mi querido hermano, más allá de esa alegre esperanza que nosotros tenemos, que viviendo en la iglesia los domingos, que orando un ratito en la mañana o un ratito en la tarde, vamos a alcanzar una misericordia de Dios. Tienes que ir más allá. Nosotros tenemos que clamar al Señor por nosotros mismos. Tenemos que clamarle y decirle: Señor, yo sé que no te merezco. Yo sé, Padre eterno, que solamente con tu ayuda puedo alcanzarlo. Que en mi fuerza yo no lo puedo hacer. Por eso te pido, Señor, que hagas en mí tu voluntad, que hagas en mí tu propósito, para yo poder vivir de la manera que tú quieres que viva. Si no es así, no lo vamos a alcanzar, hermano. No lo vamos a alcanzar. Pablo sigue diciendo: ¿quién me librará? Cuando Pablo dice esto, ya vemos a un Pablo que no está pensando en sí mismo como está aquí. Desde el versículo 13 de este capítulo hasta el versículo que es el 24, Pablo se refiere a sí mismo 40 veces. Porque él trataba de ser él con su propia fuerza quien frenara al pecado, y lo que él quería hacer, hacerlo en su propia fuerza. Pero aquí ya vemos que Pablo ya habla de otra manera. Ya dice: ¿quién me librará? Por fin vemos esa percepción en Pablo. Ya no dice, como podría haber dicho antes, ¿qué puedo hacer para librarme? No, él reconoce que le necesita la ayuda eterna, que necesita otra ayuda fuera de él. Por eso dice: ¿quién me librará? Mis queridos hermanos, la frase ¿quién me librará? Muestra que Pablo se ha dado ya por vencido. Él sabe que solo no lo puede hacer. ¿Quién me librará?, decía Pablo. Cuando antes, en los versículos anteriores, hubiera dicho: ¿cómo me he de librar de todo esto? Pero ya él sabe que no puede hacerlo, está convencido. Yo quisiera que hoy, tú también, mi querido hermano, mi querida hermana, te convenzas de que tú, en tu fuerza, no eres nada. No eres nadie. Ninguno de nosotros lo somos. Yo el primero. Nunca podría. Yo dije antes que gracias al Señor, gracias a ponerlo en mi vida cada vez que siento que la inclinación a pecar, gracias a llamar a Él, gracias a recurrir al versículo de Filipenses 4:13, Él me ha ayudado en muchísimas ocasiones y he terminado por sentir el gozo, por sentir que estoy haciendo lo debido ante los ojos del Señor, deleitándome en esa nueva persona que Jesús puso en mí. Mira, era costumbre en los antiguos, en la antigua sociedad, al principio de la iglesia. Era al principio muy normal que aquellos reyes, aquellos poderosos, trataran, mis queridos hermanos, de dominar al pueblo. Y todos aquellos que ellos querían someter, les daban un tremendo castigo. Hacían con ellos algo que te parecerá horroroso, como a mí me lo parece también. Sencillamente, ellos, a todo lo que querían doblegar, a todos aquellos que querían humillar, a todos aquellos que ellos querían someter, le ataban un cuerpo muerto a su espalda. Los ponían espalda con espalda y le ataban a un cuerpo muerto. Ese cuerpo muerto se iba descomponiendo, se iba pudriendo, se iba deteriorando, se iba cayendo a pedazos. Pero mientras el muerto estuviera allí, ellos tenían la obligación de llevarlo allá donde quiera que fuera. Terrible, ¿verdad, mi querido hermano? Terrible. Eso sucedía en los primeros tiempos. Se dice incluso que de ahí nació un refrán que está todavía entre nosotros: a mí no me vengas a cargar con esos muertos. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Se dice que nació ahí, de que cargaban al muerto por esos pecados. No sé si eso es cierto, pero eso es lo que dice esa historia que está paralela, ¿no? Pero yo te digo una cosa. Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerto? Para Pablo, sabía que él cargaba con ese muerto. Para Pablo, y tiene que serlo para ti también, porque es así como debe sentirse un cristiano. Cargar con ese muerto, con ese hombre muerto que está en nosotros, que ya sabemos que solamente está en nosotros, pero que no somos nosotros. Todo lo que podemos hacer, mi querido hermano, es precisamente dar ese cambio para no cargar con ese muerto que está en nosotros, como Pablo quería, dejar de cargar con ese muerto para que en él
no estuviera ni lo llevara a donde él no quería ir. Amén. Romanos capítulo 7, versículo 25. Hasta ahí yo, Pablo. Y hasta ahí nosotros tenemos que llegar también. Aquí Pablo reconoció qué es lo que podía hacer. Después de ver que él era incorregible, que no podía él solo en su fuerza hacerlo, le dice en Romanos 7, 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Nosotros tenemos que identificar eso. Nosotros con nuestra mente servimos a la ley de Dios, pero con nuestros miembros servimos a la ley del pecado. Identifiquemos eso, mis queridos hermanos, para que no nos vapuree Satanás, para que no nos lleve de un lado para otro, para que no tengamos que cargar con ese muerto maloliente, porque es lo que debemos sentir tú y yo. Para nosotros los cristianos, cargar con el antiguo y viejo criatura, con el antiguo y viejo hombre que está en nosotros, que nos induce todavía a pecar. Tenemos que zafarlo de él, tenemos que sacudirlo, porque si no, somos como aquellos, mis queridos hermanos, los que eran condenados a cargar con un muerto que está deteriorándose, con un muerto que se está pudriendo, con un muerto, mis queridos hermanos, que solamente nos hace caer. Eso tenemos que hacerlo nosotros, mis queridos hermanos. Hagámoslo así. Que dejemos de cargar con esa vieja criatura. Mira, nuestra carne, mis queridos hermanos, solamente está llamada a una cosa: a morir y a resucitar. ¿Cuándo? Cuando sea el día del Señor, que ahí volveremos. Pero no carguemos con ese viejo yo, no carguemos con esa vieja criatura, porque nos hará tropezar más de una vez, de verdad. Mi querido hermano, Pablo nos enseña que aunque la ley es fuerte, la ley es gloriosa, la ley es misericordiosa, es buena y que puede salvarnos, pero nosotros necesitamos algo más. Os decía antes que necesitamos poner en nuestra vida algo más que los conocimientos de la palabra de Dios, que los conocimientos de la ley. Tenemos que ser hacedores de ella, porque si nosotros la conocemos, todos son conocimientos, nosotros sencillamente no cambiaríamos. Seguiríamos siendo aquella criatura que en todo caso seríamos legalistas, querido hermano. Porque si solamente cumplimos la ley por el temor, o porque la ley nos dice cuánto nos parecemos a aquellos fariseos que Jesús reprendía, ¿verdad? No queremos ser así. ¿Quién quiere ser así? Ninguno, estoy seguro de ello. Nosotros todos queremos cambiar y queremos que el Señor nos haga cambiar, porque solamente haciendo Él su voluntad en nosotros podemos entender y podemos hacer aquello que nosotros queremos hacer. Y ya para ir terminando, mis queridos hermanos, no quiero tener mucho rato, porque dice, hoy el pastor se está aprovechando de que no está el pastor Alejandro, ella que nos tiene. No, claro que no. Tal vez, mi querido hermano, tú pensabas que el problema era que no sabías qué hacer para salvarte, pero que vino la palabra de Dios, que vino la ley de Dios y te enseñó lo que tenías que hacer. Pero eso no fue lo suficiente, porque es verdad, con los conocimientos, repito una vez más, de la palabra, con los conocimientos de la ley, ninguno de nosotros puede ser salvo. Necesitamos algo más. Necesitamos algo más que ese maestro que nos enseña la palabra de Dios. Necesitamos en nuestra vida un Salvador, porque solamente de la mano de Jesús seremos salvos, querido hermano. Tal vez pensaba que tu problema era que no tenías la suficiente motivación, y de repente la palabra de Dios que vino a ti te motivó a hacer aquello que tú tal vez no podías hacerlo, pero no lo conseguiste, porque estaba pasando que solamente en la palabra. Y la palabra es buena, la palabra es necesaria y tenemos que cumplirla. Pero nosotros, como te dije ya, necesitamos algo más en nuestro corazón que la palabra. Nosotros necesitamos a Jesús. Nosotros necesitamos a ese Salvador, porque sin Él no va a ser posible, mi querido hermano. Tal vez tú pensabas que el problema era que no tenías la suficiente motivación, y ya te la encontraste en la palabra de Dios, pero tú no necesitabas quien te motivara. Tú necesitabas que el mismo Jesús viniera a ti para que pusiera en orden, para que te pusiera todo aquello que tú necesitabas hacer para ser salvo. El mismo Jesús, tu Salvador, mi querido hermano. Tal vez tú pensabas que el problema era que tú no te conocías bien a ti mismo. ¿Hemos pensado alguna vez eso?
decir yo no soy capaz por mí mismo, más de una vez. Pero vino la palabra de Dios y nos enseñó, porque la palabra de Dios es como el médico, un buen médico. Hace de nosotros, de nuestra vida, hace un buen diagnóstico. Nos diagnostica qué está mal en nosotros, para que nosotros cambiemos, para que nosotros lo pongamos en práctica. Pero si nosotros no cambiamos, si nosotros no lo ponemos en práctica, la palabra de Dios, nos llevamos solamente de los conocimientos, no vamos a hacer. Porque repito, no necesitamos solamente el diagnóstico, nosotros necesitamos al Salvador, que nos lleve de la mano y nos haga hacer aquello que nosotros no entendemos y no podemos hacer. Amén. Eso es algo, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos que aprender. Es algo que nosotros tenemos que entender, que con conocimiento solamente no está hecho. Que nosotros tenemos que poner esos conocimientos en nuestra vida diaria, ponerlo en práctica, para que Jesús se encargue de nosotros, para que Jesús ponga en nosotros ese hacer que nosotros no sabemos sin su ayuda. Amén. Eso tenemos que entenderlo. Mira, si nosotros, cualquiera de nosotros, yo primero, mi querido hermano, si nosotros entendemos que hay algo en nosotros mismos que seamos capaces de hacer para frenar el pecado, para no caer en el pecado, si nosotros creemos que somos lo suficientemente fuertes para sencillamente, solamente con proponerlo, seamos capaces de frenar el pecado en nuestra vida, estamos equivocados. Nunca lo vamos a lograr. Fallaremos una vez y otra vez y otra vez y otra vez, como le pasó al apóstol Pablo, hasta que él entendió que era en Jesús donde él tenía que poner sus ojos. Los puso en Jesús, miró más allá de la ley, miró más allá de lo que ésta le decía, y se encontró cuando allí estaba Jesús. Cuando él puso todo en manos de Jesús, mis queridos hermanos, él entendió que ahora sí podía hacerlo. Tú y yo también lo vamos a entender, porque solamente Él nos va a dar esa fortaleza, mis queridos hermanos, solamente Él. Cuando eso suceda en nuestra vida, nosotros podemos hacer lo que hizo el apóstol Pablo y que nos dice el versículo 25. Entonces podemos darle gracias al Señor, porque en el versículo 25 nos dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque entonces, en ese momento, nosotros ya estaremos convencidos que solamente Él, solamente Jesús, puede poner en nuestro corazón aquello que nosotros necesitamos para poner su palabra en práctica, para ponerla en nuestra vida. No basta sencillamente con tener los conocimientos. Tenemos que vivirlo, mis queridos hermanos. Tenemos que vivirlo. Ponerlos en práctica en nuestra vida diaria, para de verdad que el pecado no nos manipule, para que seamos fuertes y podamos resistir aquellas tentaciones que vienen a nosotros y que nos hacen inclinar hacia el mal que no queremos hacer. Amén. Yo le pido al Señor, querido hermano, que esta palabra haya sido de bendición para vuestras vidas. Ojalá el Señor os lleve a confiar en el Señor, no solamente en vuestros conocimientos, sino en los conocimientos del Señor, para que de verdad se haga en vosotros su voluntad, para que nosotros podamos detener de una vez por todas esa inclinación al pecado, eso que nos lleva a pecar, eso que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer, pero recordar siempre Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si os aferráis a ello, estoy seguro que vais a poder hacerlo y vais a poder vencer la tentación y vais a poder vencer todo aquello que venga a vuestra vida y que os esté inclinando a hacer la voluntad de Dios y no la vuestra. Amén. Que el Señor me los bendiga. Gracias por vuestra atención.